Hola, yo me llamo Alfredo y hoy les daré una breve introducción sobre el papel del notario en el estado de Veracruz. En el estado de Veracruz, el notario se rige bajo la ley 585, que es nombrada del Notariado para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En su artículo primero nos da el objeto de esta misma ley, la cual a la letra dice: regular la organización y el funcionamiento de la institución del notariado en el estado de Veracruz, lo cual no es muy complicado de entender, pero en el mismo artículo primero nos dice algo muy interesante, que es que el carácter de esta ley es de orden público e interés social, lo que resumidamente se puede entender que tendrá una finalidad social y una aplicación pública. La figura más relevante de esta ley es el notario público, el cual la misma ley define como el profesional de derecho investido de fe pública por delegación del Ejecutivo. La investidura se le otorga al notario a través de un documento que se llama patente. Es el Estado el depositario original de la fe pública a través del Ejecutivo. Ahora bien, las atribuciones del Ejecutivo en materia notarial son las siguientes: ordenar la creación de notarías de acuerdo a los censos poblacionales, dar por terminadas las patentes a los notarios, llevar el registro de todo lo relacionado a la fe pública. En resumen, al artículo 8, que es el que les acabo de mencionar sobre las atribuciones del Ejecutivo, podemos decir que el Ejecutivo es el encargado de la apertura o cierre de nuevas notarías. Por otro lado, el secretario y el director general son autoridades competentes para vigilar, dirigir y administrar todo lo relacionado que salga de las notarías. La función notarial es el orden público e interés social, y su organización y funcionamiento se sujeta a los principios de legalidad, rogación, honradez, propiedad, imparcialidad, autonomía, profesionalismo, diligencia y eficiencia, que se fundamenta en la institución del notariado en el Estado. Detallando principalmente varios de estos principios, podríamos hablar del de legalidad, el cual resulta ser que el notario no podrá dar fe a algo que no está dentro de los márgenes de las leyes. Para que su testimonio como fedatario público tenga valor, tiene que ser congruente que de lo que está haciendo testimonio sea legal. El principio de rogación. El principio de rogación se define como aquel que establece la necesaria instancia o solicitud de los otorgantes de un acto o derecho o de tercero interesado para la práctica por el registrador público de los asuntos registrales, salvo mandato legal expreso en contrario. Las notarías deberán estar establecidas en el municipio que fueron otorgadas, quedando prohibido el traslado del dominio a otro municipio. Por ley deberán trabajar en los días hábiles y con una apertura mínima de 7 horas. Para entender esto, ¿qué es la notaría? La notaría es la oficina del notario, donde se encuentra el protocolo, sistemas de aranceles, letreros, avisos y demás documentos y elementos afectos a la función notarial y el desempeño de los notarios, que esta ley y las demás normativas aplican y establezcan como obligatorios para el ejercicio de esta función. Entrando en papel del notario, ¿cuáles son las funciones del notario? Las principales funciones del notario son dar fe pública, misma que ya comentamos que es delegada por el Estado, dar formalidad a actos jurídicos, dar fe a hechos que le consten, tramitar procedimientos no contenciosos en los términos que dispongan las leyes, arbitrar, mediar o conciliar, todo esto con el fin de las materias que lo permitan. Por ejemplo, hay materias que no permiten la conciliación a través del notario. Un ejemplo de ella es en materia laboral, la cual dentro del proceso de conflictos laborales hay una etapa de conciliación. Entonces, en aquellas materias que ya está prevista la conciliación, el notario no tendrá investidura para conciliar
siguiendo con las funciones del notario en el estado de Veracruz, encontramos una de las más comunes, la cual es tramitar informaciones testimoniales, donde el ejemplo más claro de esta función serían los testamentos. Ahora bien, ¿cuáles son los derechos de los notarios? Sus derechos son percibir sus honorarios, los cuales estarán sujetos a la autorización del arancel expedido por el Ejecutivo, por los servicios en el que él intervenga. Permutar en las notarías, que son los titulares. Por permuta se debe entender que es un cambio en el cual no hay un pago que sea dinero como tal. Los notarios pueden desempeñar también la docencia, cargos académicos, directivos, ser conciliadores, ser mandatarios o patronos. Pueden autorizar su propio testamento, absolver posiciones entre los derechos que nos marca el artículo 22. El notario también tiene obligaciones. ¿Cuáles son estas obligaciones? Respetar los principios que establecen la función notarial, rendir la protesta de ley, ejercer sus funciones cuando sean solicitados o requeridos, sujetarse al arancel para el pago de sus honorarios, autorizar testamentos en caso de urgente necesidad, aunque no haya rescindido el pago de sus honorarios. Esto quiere decir que hay veces en el que el testamento tiene que ser elaborado de manera tan urgente que cabría la posibilidad de que no se le pagara en el momento al notario. Entonces, una de sus obligaciones sería que antes de que la persona que vaya a testar muera, pudiera hacer su testamento, ser autorizado por el notario y posteriormente ser pagado. Todo esto bajo la premisa de que es una urgente necesidad. La misma ley nos marca los impedimentos de los notarios. En el artículo 24 hace referencia a lo siguiente: recibir y conservar en depósito sumas de dinero, valores o documentos que presenten numerario, ejercer el cargo de corredor o perito evaluador o corredor público, desempeñar comisiones, empleos o cargos públicos que le coloquen en situación de dependencia física o moral de terceros, autenticar actos o hechos contrarios a las leyes. Esto por el principio de legalidad que ya habíamos hablado. El notario no podrá ser parte de algo que no está dentro de la ley. El notario podrá excusarse de actuar si la autenticación del hecho pone en peligro su vida, su salud, sus bienes o incluso a su familia. Si se le requiere en días inhábiles o fuera del horario que prevé la ley, el notario tiene se podrá escudar en no laborar. Pero en los casos de extrema urgencia, como uno que les acababa de comentar, se podrá hacer una excepción. Cada notario contará con un sello. Este sello, la misma ley marca qué es lo que debe de tener, que es el escudo nacional, su nombre y todo. Pero este sello será el garante del notario. Entonces, la misma ley nos marca un protocolo para el caso de que este sello se pierda, se rompa o se extravíe, sea robado, etcétera, etcétera. Entonces, se tendrá que activar el protocolo que marca la ley